Vamos a hablar de la gestión de los riesgos. El riesgo no se puede eliminar, pero sí se puede administrar. Es algo bien importante que ustedes tienen que aprender de todo este curso, señores, ¿ok? Ustedes nunca van a poder eliminar 100% los riesgos, pero sí los pueden administrar y a través de la administración los pueden minimizar. La gestión del riesgo. La administración del riesgo incluye los procesos para identificar, analizar y responder a los riesgos potenciales que pueden sufrir de un proyecto en cada fase de su ciclo de vida. Se incluye la capacidad para maximizar los resultados de los eventos positivos y minimizar las consecuencias de los eventos negativos. Tipos de riesgo. Riesgos de negocio, riesgos puros. Los de negocio incluyen aquellos eventos que de ocurrir producirán beneficios o pérdidas sobre los resultados de un proyecto. Y los puros, los llamados también riesgos asegurables, que alcanzan a aquellos eventos que si ocurrieran solamente producirían pérdidas. Revisemos las definiciones de riesgo. El PMBOK nos dice que es un evento o condición incierta que, si ocurre, tendrá un efecto positivo, oportunidades o negativo, amenazas sobre los objetivos del proyecto. Para entender la naturaleza de un riesgo es preciso considerar estos componentes principales: la probabilidad de que ocurra el evento, la trascendencia del impacto, el momento en el que se espera que ocurra el evento dentro de la vida del proyecto y la frecuencia con que podría ocurrir dicho evento. Más tipos de riesgo: externos e internos. Externos son los que están fuera del control de los ejecutores del proyecto. Internos son los que están dentro del control de los ejecutores del proyecto. La gestión del riesgo, tenés que planificar la gestión del riesgo, donde decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de la gestión del riesgo. Se deben de identificar, hacer un análisis cuantitativo, cualitativo y planificar la respuesta. Todo esto está entre los grupos de procesos de planificación, que es lo que quiero ver en su proyecto, y ya después viene el control de riesgo, que es de los grupos de procesos de control. En identificar está determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus características. En el cualitativo es prioriza los riesgos para realizar otros análisis combinando su probabilidad de ocurrencia e impacto. En el cuantitativo analiza numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los objetivos del proyecto. Y en la respuesta al riesgo desarrolla opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas de los objetivos del proyecto. Ya en los procesos de control del riesgo, ya dentro de los grupos de proceso de control, es el controlar los riesgos identificados, supervisión de riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta y evaluar su efectividad en el ciclo de vida de un proyecto. Identificación del riesgo. La fase de identificar el riesgo consiste en determinar cuáles tienen la posibilidad de afectar el desarrollo normal del proyecto y documentar las características de cada uno de ellos. La identificación de riesgos no debería ser un tan solo evento durante la planeación, sino que debería hacerse en cada una de las fases del proyecto. ¿Cómo se identifican los riesgos? Existen muchas técnicas para identificar el riesgo, donde resalta como principal herramienta el trabajo en equipo. Algunas de ellas son las siguientes: pueden hacer una tormenta de ideas, pueden tener el apoyo en expertos y especialistas, un método Delphi, un análisis FODA o un diagrama de causa y efecto. El resultado es lo que se conoce como el documento de registro de riesgos. El análisis de los riesgos debe ser cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es el proceso que incluye los métodos para priorizar los riesgos identificados con el fin de continuar con otras acciones, tales como el análisis cuantitativo o la planificación de las tareas de respuesta al riesgo. El análisis
cualitativo se divide en las siguientes acciones. 1. Se evaluará la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. 2. Se analizan los efectos e impactos que tendrá en su ocurrencia en los objetivos del proyecto. 3. Se combinan las evaluaciones realizadas para calificar y clasificar los riesgos teniendo en cuenta la probabilidad y el impacto. Este es un esquema para calificar cualitativamente los riesgos, donde tienen en el eje X el impacto, que puede venir de bajo a alto, y en el eje Y la probabilidad de baja a alta. Entonces tenés tus bajas prioridades, tu baja prioridad cuando es bajo bajo, y ahí tenés la alta prioridad cuando es alto alto, y en los otros cuadrantes tenés prioridades medias. Aquí tienen una matriz de riesgo, probabilidad de impacto, donde tenés desde muy alto hasta muy bajo, y desde muy bajo hasta muy alto, y tenés la nota de 5 a 20 un riesgo bajo, de 20 a 60 un riesgo medio, de 60 a 100 un riesgo alto, y un riesgo muy alto más allá del 100. ¿Ok? Planificar la respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo consiste en definir los pasos para aprovechar las oportunidades y las respuestas que pueden idearse ante las amenazas del riesgo. Desarrollo de las respuestas al riesgo. Las estrategias para reducir las amenazas consideran las siguientes opciones: evitar, mitigación, aceptación. Evitar es eliminar una amenaza específica, usualmente por eliminación de las causas que la provocan. Mitigación, reducir el valor monetario de un riesgo, reduciendo la probabilidad de que ocurra. Puede también ser transferido. Aceptación, aceptar las consecuencias de un riesgo, generalmente acompañada de un plan de contingencia. Desarrollo de las respuestas al riesgo. Esta respuesta se plasma en una matriz de riesgo, que nos indica los tipos de riesgos y el posible plan de contingencia para hacerle frente, señalando incluso a los responsables de ejecutar dicho plan. Aquí tienen un ejemplo de matriz del riesgo, donde se tiene el riesgo, el plan de acción y el responsable. Una matriz así es lo que quiero que desarrollen para su proyecto. El análisis cuantitativo de riesgos es el que estima cuál es el valor esperado del evento riesgoso, multiplicando el impacto por su probabilidad de ocurrencia. Para ello es necesario estimar el monto monetario del impacto y la probabilidad de ocurrencia como un porcentaje. En este caso tenés un ejemplo que el problema A tiene una probabilidad de ocurrencia de un 50% y el impacto estimado es de $980 si fuera 100%. Entonces el valor estimado que vamos a tener para el proyecto es de 490. Y así tenés el problema B, el problema C y el problema D. En este caso, el problema A es el que mayor impacto va a tener en el proyecto porque el valor estimado es de 490. Y aquí tenés un ejemplo de la cuantificación de los riesgos con su ocurrencia y en totales. Entonces ahí tenés la cifra de porcentaje de imprevistos, señores. Aquí es donde tiene que ir.